Gracias al audio de la semana pasada, en donde expliqué en qué momento di el paso para acompañar mujeres, hablé de lo que era una doula, que aquí en España le decimos doula con todas sus palabras, pero en el resto del mundo le dicen dula. Y bueno, voy a aprovechar para explicarlo y sobre todo porque hay una confusión porque se cree que las doulas solo acompañan maternidad. Y no, una doula es una persona experta o preparada para acompañar a las mujeres en sus procesos vitales, los más importantes. Por ejemplo, la menarquia, cuando eh, tienes la primera regla, por ejemplo, en la maternidad, en el embarazo, en el posparto, en el climaterio, cuando tenemos la transición hacia la menopausia, en sexualidad. Entonces, en muchas etapas de nuestra vida tenemos como momentos que una de mis maestras, Adriana Ordóñez, dice con muchísima asertividad, cuevas de transformación. Entramos en la cueva, tenemos un proceso de metamorfosis y salimos siendo otras. Entonces las doulas te acompañan en ese proceso de información, dándote información para que tú puedas entender lo que te está pasando, puedas elegir y puedas responsabilizarte de la persona o de la mujer en la que vas a convertirte cuando salgas de tu cueva de transformación. A mí me gusta pensar que las doulas son a medio camino entre una matrona y un terapeuta. No somos sanitarias, no intervenimos en ningún aspecto sanitario, en ninguno, pero sabemos ver cuándo es necesario un sanitario, cuándo es necesario un ginecólogo, una matrona, cuándo es necesario un terapeuta, un psicólogo, cuándo es necesario cualquier otro profesional. Sí lo sabemos ver y sugerimos que debes acudir a cualquiera de estos profesionales cuando ya no es un tema de acompañamiento emocional o de acompañamiento informativo, básicamente. Entonces, en mi etapa de doula, pues yo pasé durante muchísimos años acompañando a embarazos, acompañando procesos de fertilidad, acompañando duelo perinatal, acompañando también el posparto y a las mamás con los niños entre 1 y 3 años, porque como pedagoga pues tenía mucha información para ofrecer del proceso con los niños pequeños, de alimentación, de sueño, de psicomotricidad, por ejemplo, de psicomotricidad dentro de los límites también de salud, de psicomotricidad normal. Si necesitaba un terapeuta de lenguaje, un logopeda, necesitaba un psicopedagogo, que es otra cosa distinta. Bueno, y en la vida te va transformando y en ese camino de transformación tuve una reconquista personal hacia mi sexualidad en el que, como ya comentaré en otros audios, hubo mucho estudio, muchas experiencias con escuelas tántricas y con sexólogos y con todo esto, y entonces me di cuenta que las mujeres necesitábamos mucha también información y mucho acompañamiento en el tema de la sexualidad, porque claro, cuando yo acompañaba a una mujer de posparto, este era un tema vital. El tema de la sexualidad sigue siendo una tarea pendiente para muchas mujeres porque no nos han educado en esa autoconquista de nuestra sexualidad. Seguimos pensando que la sexualidad es un territorio de dominación y de conocimiento masculino. Bueno, pero este tema lo hablaremos después. Y claro, ahora ya con casi 50 años, pues me llevo muchos años formándome con el tema del climaterio, de la preparación y la transición a la menopausia, y también sentí ese impulso y esa llamada para acompañar a las mujeres en este camino, porque si hay desconocimiento en el embarazo y el parto, si hay desconocimiento en el posparto, si hay desconocimiento en la sexualidad, no sabéis el desconocimiento que hay de la menopausia y de la etapa de la mujer después de la posmenopausia, que es como si desapareciéramos del mapa. Y fue muy impactante para mí, nuevamente un poco como lo que sucedió cuando vi los partos, cómo sucedían en los hospitales.
en aquel momento, las cosas han cambiado mucho al día de hoy, pero cuando me doy cuenta, hablando con las mujeres, viendo que nuevamente está en detrimento de la mujer el periodo de transición hacia la madurez y hacia la menopausia, sentí un impulso, unas ganas enormes de, no, aquí hay que alzar la voz y hablar de que esto no es un duelo, no es una pérdida, es una ganancia, pero vamos a ser conscientes de lo que estamos ganando. Y entonces, bueno, me convertí también en doula de climaterio. Y así, esto es una doula, una mujer que te acompaña en esta transición. Entonces es muy importante cuando tú escojas tu doula, que normalmente trabajamos con encuentros, con sesiones, como los terapeutas, que tú conectes con la persona, tu doula, que tenga una manera de ver la vida más o menos neutral, para que pueda adaptarse a ti, a lo que eres tú y a lo que tú quieres hacer y no querer influir en tu decisión. Esto es súper importante, no querer llevarte a su territorio en lo absoluto. Yo como doula, en partos, por ejemplo, acompañé partos en casa, con tambores, con unicornios, con cantos chamánicos, y acompañé partos en hospitales con ginecólogos, con anestesiólogos, con obstetra y con todo el equipo médico. O sea, yo me adaptaba a las necesidades de cada mujer y a lo que ella era capaz de elegir en cada situación. Daba información y tú eliges. Entonces, o una de dos, consigues una doula que conecte mucho con tu forma de ver la vida y de ser mujer, o consigues una doula que sea absolutamente neutral para que te dé las opciones y tú seas la que elijas. Entonces, bueno, es muy divertido, es muy interesante y es un recurso más dentro de todas las opciones que tenemos de profesionales que nos pueden acompañar a lo largo de nuestra vida. Yo doy mis sesiones online o presenciales y por supuesto siempre tenemos una entrevista antes para que tú me conozcas y veas en qué te puedo ayudar. Y esta parte es muy linda porque en la entrevista antes de la sesión, que es absolutamente gratuita, pues nos conocemos un poquito y tú puedes ver si vas a conectar conmigo y yo puedo conectar contigo o no. Y puedes sentir la libertad de decir, no, pues esta doula no es lo que yo estoy buscando. Entonces, experimenta, prueba. Yo te invito a que pidas una sesión de conocerse, una entrevista, y luego decidas si quieres tener un acompañamiento.